Queridos amigos, amigas, siempre es un gusto acompañarles y ya empieza su programa Las Guarmis a través de Radio Pichincha, 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia. Gracias a quienes ya están conectadas a través de nuestra transmisión en YouTube, Radio Pichincha Multimedia. Ahí nos vemos y tenemos nuestra pregunta planteada. Ante las demandas planteadas por las reformas al COTAD, ¿qué debería hacer la Corte Constitucional? ¿Resolverlas de forma urgente? ¿Suspensión provisional de la ley? ¿Desecharlas? Bueno, queridos amigos, amigas, ustedes tienen la palabra a través de nuestro canal de YouTube y también la misma pregunta está en Instagram, está en Twitter. Por favor, X. Y ahí los esperamos, ahí nos conectamos también a través de las redes sociales. ¿Y qué les contamos? En el tercer día del evento Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que se desarrolla en Barcelona bajo el eje de democracia y plurilateralismo, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, advirtió sobre el complejo escenario que enfrenta la región. Señaló que en algunos países se viven momentos difíciles y golpes directos a los gobiernos subnacionales en el marco de un proceso de debilitamiento del Estado y sus instituciones. Esto fue lo que dijo. Nos encontramos en un momento decisivo para el multilateralismo, un momento en que el orden internacional atraviesa una transición profunda. Lo escuchamos ya en las dos intervenciones anteriores. Estamos en una crisis del multilateralismo universal clásico. Estamos caminando hacia esquemas fragmentados, plurilaterales y muchas veces transaccionales y cada vez menos normativos. Vivimos una multicrisis profunda y parte central de esta multicrisis es el debilitamiento del multilateralismo clásico. Ya lo decía nuestro copresidente Berry, una crisis climática, una crisis alimentaria, violencia política, violencia de género, inseguridad creciente y expansión del crimen organizado. En contextos donde el Estado se debilita, el Estado central se debilita y otros actores ocupan sus vacíos. Y hay algo aún más delicado, cuando la ciudadanía comienza a perder confianza en la justicia y en las instituciones. Y eso está ocurriendo en varios países de la región. Y lo traigo a colación en este debate del multilateralismo que queremos, porque el multilateralismo se construye desde las realidades de nuestras localidades. Y en algunos países de nuestra región estamos enfrentando momentos difíciles y golpes directos a los gobiernos subnacionales. Bueno, ahí estaba la prefecta Paola Pavón también haciendo mención a lo que está ocurriendo ahora mismo en el país con estas reformas al COTAD que acumulan ya varias demandas de inconstitucionalidad. Por eso mismo les preguntamos en nuestra encuesta del día de hoy, ante las demandas planteadas por las reformas al COTAD, ¿qué debería hacer la Corte Constitucional? ¿Resolverlas de forma urgente, la suspensión provisional de la ley o desecharlas? Bueno, díganos usted qué opina en torno a lo que debería ser la actuación de la Corte Constitucional a día de hoy. Tenemos ahí los resultados que dan cuenta de que el 39% nos dice resolverlas de forma urgente, suspensión provisional de la ley 16%, desecharlas 45%. Gracias a Ramiro Herrera que nos saluda en esta mañana, dice buenos días, adelante con su programa, pese al frío y las políticas destructivas también de los gobiernos. Monteiro también, bueno, gracias también por esa observación a nuestra pregunta. Bueno, creo que está bastante clara. Desechar las demandas también es una opción que podría tomar la Corte Constitucional. YouTube Watcher nos dice buenos días, saludos a Gaby Cruz, lo mejor del espacio. Bueno, la Gaby no está aquí ahora mismo, está de vacaciones unos días, así es que querido YouTube, le guardo su mensaje para cuando ella regresa. Ya acumulamos varios y con muchísimo gusto. Patricia Briceño también buenos días, me gusta la Radio Pichincha y también saludos a Elena, es lo que nos dice. Hola Sofi, hola Jenny, gracias en esta mañana por estar conectados también con Radio Pichincha. Seguimos repasando más noticias y decíamos que la prefecta Paola Pavón cuestionó también esta reforma al COTAD, no es una medida técnica de eficiencia del gasto como se lo quiere presentar. Esto fue lo que dijo.
En Ecuador, la llamada reforma a la Ley de Gobiernos Autónomos Descentralizados no es una medida técnica de eficiencia del gasto, como se la quiere presentar. Es una reforma que recorta la inversión de los gobiernos autónomos descentralizados, afectando directamente lo que hemos venido insistiendo desde este espacio como una prioridad, no solamente de los estados centrales, sino también de los gobiernos locales. Las políticas de cuidado de la vida, la asistencia técnica permanente en las zonas rurales y los programas de fortalecimiento productivo. No se trata de burocracia, se trata del corazón social de la inversión pública y la inversión territorial. Por eso quiero compartir en este espacio que los principales alcaldes, prefectos del Ecuador, hemos levantado nuestra voz ante esta reforma que busca nuevamente ir hacia un centralismo agresivo. El presidente de Flagma, desde Mercociudades, hemos insistido en la afectación de esta norma, no solamente al modelo de descentralización, sino al cuidado de la vida de nuestra gente. Reducir esta capacidad no mejora la eficiencia fiscal, golpea directamente a las familias más empobrecidas. Y algo más, afecta la autonomía constitucional de los gobiernos autónomos descentralizados. La autonomía territorial no es un privilegio, es un principio constitucional y democrático. Cuando se condicionan los recursos como mecanismo de disciplinamiento político, lo que se erosiona es el pacto democrático. Por eso traemos estas preocupaciones aquí a esta plataforma global del municipalismo, porque el nuevo multilateralismo debe proteger a los gobiernos locales, generar esas relaciones de confianza y empatía que decía nuestro copresidente. Debe convertirse en una red de resguardo democrático, porque mientras algunos estados centrales repliegan, son los territorios los que sostienen la vida de nuestra gente con la previsión de servicios esenciales a través del municipalismo. No se trata de sustituir a los estados, se trata de fortalecer el sistema desde donde aún se resiste, que es lo local. Porque mientras el debate global se polariza, en los territorios seguimos construyendo consensos. Mientras algunos reniegan de la cooperación, nosotros ampliamos redes. Mientras se fragmenta la gobernanza local, nosotros sostenemos la cohesión social. Bueno, queridos amigos, amigas, nada más quiero aclarar un poquito la pregunta del día de hoy porque creo que yo les confundí al comienzo del programa. Nuestra pregunta es la siguiente: ante las demandas planteadas por las reformas al COTAD, ¿qué debería hacer la Corte Constitucional? ¿Resolverlas de forma urgente, la suspensión provisional de la ley o desechar las demandas? Ahí tenemos pues la pregunta que está planteada el día de hoy. No nos referimos a desechar las reformas, sino las demandas. Estamos hablando de las demandas, ¿no? Así es que respóndanos, queridos amigos, amigas, ahí estamos pendientes de sus opiniones en este día. Y bueno, vamos al tema del día, ¿no? Nuestro primer tema. Más de 1 millón de colombianos y colombianas que viven fuera de su país, bueno, creo que son bastantes más, ya nos contarán ahora mismo, podrán votar entre el 2 y el 8 de marzo para elegir a quién ocupará la curul internacional en la Cámara de Representantes, el único escaño destinado a representar a la diáspora. En esta ocasión se inscribieron 43 candidaturas, la cifra más alta desde la creación de esta circunscripción, lo que refleja también un creciente interés de la comunidad que supera pues los 5 millones de personas y que además cumple un papel clave en la economía colombiana, ¿no? Esta elección cobra además especial relevancia porque muchas de las decisiones que afectan a quienes viven en el exterior, servicios consulares, reconocimiento de títulos, derechos laborales o vínculos con el país, dependen también de esa representación en el Congreso. Así es que en medio de este escenario diverso de propuestas y partidos, vamos a conversar con Heidi Margarita Beleño Echevarría. Ella es candidata del Pacto Histórico, quien busca representar a los colombianos y colombianas en el exterior y posicionar las demandas en la agenda legislativa. Bienvenida, muchas gracias por estar hoy aquí. Queremos hablar sobre los desafíos de esta circunscripción territorial y por supuesto también hacer mención a los colombianos y colombianas que habitan acá en nuestro país en diferentes condiciones. Bienvenida. Gracias, Sofía. Para mí es un honor estar aquí en Radio Pichí
Pichincha, y por supuesto es todo un reto, porque la colombianidad residente en el exterior solo tiene una curul internacional, cosa que no pasa aquí en territorio ecuatoriano, donde existen 6 personas encargadas de hablar por todos esos hermanos ecuatorianos que se encuentran en diferentes lugares del mundo. Es todo un reto porque es solo una curul, y vamos a trabajar para que exista esa participación real, insistiendo en que debe haber una ampliación, y para eso hay que buscar un proyecto de ley que busque que alrededor de más de 6 millones de colombianos estamos en diferentes lugares del mundo y que tenemos mucho que aportar, que tenemos mucho que transformar, pero que esto ha sido un reto. No, una curul no es suficiente, no hay que empezar por ahí, pero venimos desarrollando un trabajo desde los países de frontera. Yo tengo 20 años de estar radicada en Venezuela. Precisamente, le iba a preguntar. 20 años de estar radicada en la República Bolivariana de Venezuela, con un trabajo articulado en las franjas binacionales aquí en la República del Ecuador, en Panamá, y hoy en día tenemos presencia en más de 23 países del mundo, lo cual nos da una gran posibilidad de llegar a ocupar este encargo social. Para nosotros no es otra cosa sino el encargo social de la gran nación colombiana en el exterior, Sofía. Bueno, decíamos que son más de 5 o 6 millones de colombianos y colombianas fuera del país, pero la cifra es de más de 1 millón de colombianos que podrán votar fuera del país, ¿no? Históricamente la participación ha sido baja, porque cree que a veces la diáspora, las personas que están fuera pueden sentirse distantes de la política colombiana, y cómo piensan también cambiar esa realidad. Bueno, nosotros hemos insistido, por eso se ha incrementado el número de personas inscritas al Consejo Nacional Electoral para que puedan participar de este ejercicio democrático. A veces es las condiciones de territorio, Sofía. Hemos observado de que hay distancias en muchos países, por ejemplo, como Australia, donde tienes que ir en un autobús 18, 15 horas para llegar a un consulado a que se te atienda. Entonces, una de las grandes barreras y obstáculos que hemos tenido en el exterior es precisamente que no hemos podido acercar a la institucionalidad a los territorios, ni hablar de los países de frontera, donde también por temas migratorios, por temas de que la colombianidad no puede acercarse muchas veces a los consulados, nuestro sector, que sí, que es un sector muy importante de campesinos y campesinas, te hablo de las franjas binacionales con Venezuela, con el Ecuador, inclusive de Panamá, nunca pueden acceder a los servicios consulares. Es decir, hay una desconexión de las misiones diplomáticas, en esta oportunidad de los consulados con los territorios, y en eso hemos insistido y avanzado, porque este encargo social nace de la base popular, y como nace de la base popular de las organizaciones de víctimas, de las ciudadanías libres, hemos tratado de acercar a la institucionalidad, y también producto de nuestro trabajo también hemos ayudado a inscribir, porque se inscribe a través de un link de la Registraduría Nacional de Colombia, y esto también nos ha permitido incrementar, que hoy ese padrón electoral se está incrementando en el exterior, pero sabemos que no es suficiente la participación, hay que ahondar, hay que hacer mucha pedagogía, y hay que decirle a los colombianos y colombianas en el exterior que tienen derechos, pero que también tienen deberes, y uno de esos deberes es la participación política para generar esas políticas públicas que permitan la inclusión de esa Colombia migrante en el reconocimiento de derechos. Tenemos que hacer una brevísima pausa y regresamos para seguir dialogando sobre el momento actual de Colombia y también pues lo que ocurre con la coyuntura del mundo. Quédese con nosotros en Las Guardias. Bueno, estamos de regreso con nuestra invitada el día de hoy, Heidi Margarita Beleño Echeverría, candidata del Pacto Histórico, quien busca representar a los colombianos y colombianas en el exterior y, bueno, posicionar las demandas también de la población colombiana fuera del país, ¿no? Y decíamos que es importantísimo por un montón de razones, ¿no? Entre ellas también, pues, las remesas enviadas por los colombianos y colombianas. Pasa lo mismo en nuestros países y, bueno, un espacio económico que tiene una representación también limitada. Y, ¿cómo
¿Cómo también mejorar esta representación y ojalá en un futuro poder ampliar también las curules que permitan que las personas que están fuera, los migrantes, y además que hoy en día que se está enfrentando una situación con los migrantes muy dura, muy dolorosa, ¿no? Acá en el país lo vivimos en Ecuador, cuando nuestros compatriotas intentan llegar o están ya en Estados Unidos, incluso haciendo vida ya en Estados Unidos, y pues las políticas del mundo hoy también son bastante crueles, así es que ¿cómo pensamos también la migración desde esta curul o con la idea de llegar a esta representación? Bueno, nuestro compromiso con la migración colombiana y con la migración de América Latina y el Caribe, porque tenemos que hablar del contexto internacional y observamos la criminalización que se está generando en contra de la migración y todas las políticas antimigratorias que se están exacerbando en muchos países, especialmente en Estados Unidos, donde vemos la expulsión, las masivas expulsiones y deportaciones de los migrantes. Nosotras y nosotros desde territorio colombiano vamos a seguir insistiendo en que hay que fortalecer la política integral migratoria, hay que reglamentar la ley, pero también hay que modificarla, y dentro de este encargo social tenemos un compromiso en ello. ¿Por qué modificarla? Porque no está acorde a la realidad de lo que está pasando en estos momentos. La criminalización de la migración es un fenómeno mundial que estamos observando, sobre todo cuando estamos viendo una política fascista que no quiere nada con la migración, al contrario, la sataniza, la condena, la expulsa, y en muchos lugares del mundo están la población migrante como esclavos y esclavas, digamos, y también producto de eso existe esa gran persecución que viene desde el norte, que lamentablemente en países como la Argentina estamos viendo que hay una réplica del ICE, lo cual preocupa porque es la vulneración de los derechos humanos, y migrar no es un delito. Así es. Ha habido migración desde que hay mundo, primero porque si habían catástrofes ambientales, desastres naturales, pues las poblaciones se acentuaban y se movían. También hemos conocido la historia de nuestros pueblos indígenas. Entonces no se puede pretender seguir satanizando la migración, y en eso hay un compromiso enorme desde este encargo social para toda la migración colombiana, y reforzar, articular, armonizar las políticas con los países de frontera, pero también con todos los continentes. Se hace necesario, se hace inmediato implementar políticas para frenar todo esto que ha venido ocurriendo con la migración en estos momentos, ¿no? Y bueno, el mundo en general atraviesa un momento de tensiones geopolíticas, conflictos, disputas de poder entre grandes potencias que impactan en los escenarios de nuestros países, ¿no? Y bueno, Colombia directamente ha sido atacado, su presidente ha sido atacado por expresiones del presidente Trump, por ejemplo. Se habla de presiones, de injerencia. Ese ha sido un poco el papel de Estados Unidos en procesos políticos y económicos de otros países, como menciona el caso de Argentina, pero también no se ha quedado distante la realidad de Venezuela o la realidad de Colombia ahora mismo, ¿no? ¿Cuál debería ser el papel o la posición de Colombia frente a este escenario? Bueno, nosotros estamos llamados y estamos en movilización permanente hacia la solidaridad de los pueblos, hacia la autodeterminación, porque el 3 de enero amanecimos con un triste despertar en el territorio venezolano, en el cual yo hago vida hace más de 20 años, y es precisamente cuando hemos observado un imperio que secuestró el presidente de la República y a su compañera, pero aparte de eso asesinó a más de 150 personas. Todavía no hay cifras reales de lo que ha ocurrido en Caracas, y también hemos vivido ese bloqueo intenso, constante, que se ha manifestado en las diferentes etapas, que también ha permitido la revictimización de la migración que existe en territorio venezolano, al igual como los ataques sistemáticos del gobierno norteamericano contra nuestro pueblo colombiano, lo que quiere decir que América Latina y el Caribe están en el ojo de ese imperio que desea apoderarse de los recursos naturales, de los recursos económicos, porque estamos hablando de una política supremacista, donde no existen los derechos humanos.
Heidi, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, solamente cuéntanos cómo la ciudadanía colombiana que vive en Ecuador y que está inscrita puede votar durante estos días. Entiendo que son varios días, del 2 al 8 de marzo. Bueno, yo quiero hacerle la invitación a toda la colombianidad residente en este hermoso país, agradecerle al Ecuador por abrirle las puertas a miles de colombianos y colombianas que vinieron aquí a salvaguardar sus vidas, también producto del conflicto social y armado que se vive, que aún persiste en territorio colombiano. Yo quiero invitarles del 2 al 8 de marzo a que se acerquen a las misiones, a los consulados que tenemos aquí en Ecuador, para que puedan realizar ese ejercicio a la participación democrática votando por la curul internacional Pacto Histórico con el número 403. Es un encargo social para toda la gran nación colombiana en el exterior, ya que venimos con un trabajo de base, con un trabajo del movimiento de víctimas, del movimiento de la migración y de todas esas ciudadanías libres que hemos trabajado, visibilizado las voces de la migración, pero que también queremos el reconocimiento de derechos a través de las leyes que vamos a trabajar desde este encargo social y la curul internacional. Muchísimas gracias. A ti, Sofía. A Heidi Margarita Beleño Echeverría, candidata del Pacto Histórico para esta curul internacional. 9:39. Vamos a una pausa, volvemos enseguida con este tema que también conmocionó al país y que por supuesto todavía tiene a la familia en vilo, a la familia de Vanessa Villarreal, de Génesis y Briana, víctimas de femicidio. Volvemos. El día de hoy se reinstala la audiencia de apelación en el caso del femicidio de Vanessa Villarreal y sus hijas Briana y Génesis Antonella Campo, ocurrido en Tulcán en 2023. La diligencia busca revisar la decisión judicial que dejó en libertad a uno de los procesados, quien había sido vinculado por la Fiscalía como presunto coautor del crimen y posteriormente fue declarado inocente por el tribunal. A casi 3 años de los hechos, la familia continúa participando en el proceso judicial y acompañando las acciones convocadas en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia del Carchi, donde organizaciones y ciudadanía se concentran cada vez que hay una audiencia para seguir este proceso, ¿no? El principal sospechoso del caso continúa prófugo y mantiene notificación internacional de búsqueda. Para conocer la situación actual del proceso, las expectativas de la familia frente a esta audiencia, nos acompaña hoy Narcisa Rosero, tía de Briana y Génesis. Bienvenida, Narcisa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Se reinstala esta audiencia de apelación. ¿Qué espera la familia de esta diligencia y qué resultado consideran necesario para avanzar en la búsqueda de justicia? Buenos días, ¿no? Como ustedes saben, mi nombre es Narcisa Rosero, soy tía de Vanessa, tía abuela de Briana y Antonella. Uh-huh. Nosotros, como siempre, hemos acudido a las autoridades, tanto como aquí en Tulcán como en Quito. Lo que pedimos es justicia. Justicia para que se haga de la muerte de Vanessa, en especial de las niñas, porque ellas fueron unos angelitos, unas personas inocentes que nada tenían que ver, pero así fue la vida de ellas, les arrebataron. Y puedo decir, desgraciadamente, a la justicia, a las autoridades, a los jueces, no están haciendo justicia. En el anterior caso, en el anterior proceso que hubo la apelación ante la audiencia de apelación, ya se dictaminó que este señor era inocente, pero hay muchas pruebas. Nosotros como familia no estamos de acuerdo con eso. Entonces nuevamente se hizo la audiencia. Hoy justamente a las 4:20 va a haber la resolución de esta audiencia de apelación, en la cual que pedimos que se haga justicia, que se pongan los jueces la mano en el corazón y vean el dolor que tenemos, que hasta hoy no nos pasa, porque pasan 2 días y nos vamos acordando cómo fueron muertas las niñas, el dolor que sentimos como familiares. De Dios no nos pasa. Cada día que pasa nos acordamos más, le digo, y justamente en estas fechas, que hoy va a haber la audiencia, no sabemos qué hacer, cómo nos van a bendecir el Señor a favor nuestro o en contra, para que esto ya se termine, por lo menos por las vidas de las niñas, que aunque esté prófugo, el principal sospechoso no lo localizan. Le digo, desgraciadamente vivimos en una ciudad de frontera que a pocos metros
estamos ya en la parte colombiana. Las autoridades quizás están olvidadas ya de nosotras porque no nos ayudan a pedir justicia, ni tampoco a buscarlo a este prófugo. Ya le digo, ya nos dicen que está en un lado, nos dicen que está en otro lado, pero palabras nomás. Pedimos nuevamente al señor ministro de Reimber, que nos ayude con aumentar, que nos ayude aumentando la recompensa, que quizás así aumentando la recompensa den con el paradero de este hombre. Apenas, como nos dijo Yen, antes de noviembre que hubo la sesión, la judicatura, que nos iban a conversar en el grupo de los señores policías de búsqueda y rescate a ver si nos aumentaban la recompensa, pero hasta la fecha no tenemos respuesta. Entonces pedimos que por favor... Narcisa, este es un caso que conmocionó no solamente a Carchi, a Tulcán, sino a todo el país. Un caso de violencia vicaria, además, ¿no? Que no está tipificado tampoco en nuestro país. Un caso que ha inspirado que se ponga en la asamblea este debate de cómo se utiliza a los hijos, a las hijas, para hacer daño también a las mujeres víctimas de violencia. Narcisa, ¿cuáles son los elementos, esas pruebas que ustedes dicen que este procesado que fue declarado inocente sí tuvo participación en el femicidio, en el triple femicidio? Uno fue por lo que este señor, cuando se contactaron con el primer culpable, se contactaron al lado de donde las enterraron a las niñas. Ahí se contactaron por teléfono. Hay otra prueba de que al principio, cuando lo capturaron, dijo, yo lo acompañé a botar unos costales, pero no supe qué era. Los costales fueron botados en los terrenos de la familia de Goyes. El uno más arribita, donde la niña más grandecita estuvo enterrada, era un pozo ya vacío, seco. Y donde estuvo la niña más pequeña, estuvo con un poco de agua. Le digo, entonces, este hombre tiene muchas cosas, porque así sea cómplice, así sea que haya dicho, yo lo ayudé a pasar del lado ecuatoriano al lado colombiano, es complicidad, pero las autoridades eso no ven, o no sé qué es lo que les pasa, o cómo es el sistema judicial para ellos, para que vean cómo son las cosas. Muchas cosas tiene que ver este señor, y no solamente él. Hay varias personas, pero yo no sé por qué no las inculpan o por qué no las ponen en estas audiencias que hay. ¿Por qué no hablan la realidad, la franqueza? Porque es muy doloroso, ¿no? Estamos hablando de dos niñas que pues fueron encontrados sus cuerpos en una propiedad, además de un familiar del principal sospechoso, que usted bien dice sigue prófugo, ¿no? Que es increíble que no se pueda dar con el paradero, parece que no hubiera voluntad de hacerlo, ¿no? Son casi 3 años de dolor para usted, para su familia. ¿Cómo han sostenido este proceso? Sabemos que hay organizaciones, que hay colectivas que están también apoyándoles, pero ¿qué mensaje específicamente quisiera enviar hoy a la ciudadanía del Carchi, a quienes están acompañando esta audiencia y a los jueces que van a revisar esta decisión? Nosotros lo que pedimos que nos acompañen, ¿no? A la ciudadanía, que muchas veces le digo, nuestro pueblo se ha vuelto insolidario, ya no hay solidaridad. A los señores jueces que se pongan la mano en el corazón, porque han de ser padres de familia, tíos, han de tener familia, de niñas, de adolescentes, hasta de mujeres. Le digo que se pongan la mano en el corazón y vean cuál es el dolor que tenemos nosotros, que se pongan en nuestros zapatos y sientan el dolor que sufrimos y seguiremos sufriendo hasta que nos encuentre justicia. Y lo que pedimos a las autoridades competentes, a los señores jueces de este tribunal que va a haber ahora, que sea positivo para nosotros, que sea todo y se haga justicia. Muchísimas gracias, Narcisa. Mañana esperamos volver a dialogar con usted y ojalá, podamos dialogar también con el abogado para que nos expliquen los resultados de esta audiencia, de la cual estamos pendientes el día de hoy, 25 de febrero, a las 4:20 de la tarde, en las calles Rafael Arellano y Panamá, en las afueras de la Corte Provincial de Justicia del Carchi. Ahí está pendiente la ciudadanía de la resolución de la audiencia de apelación en el caso de las niñas. Están autoconvocadas las organizaciones también
también. Es un caso muy duro, muy doloroso para el país y debe haber justicia sin duda. La exigencia también a las autoridades para que den con el paradero del principal sospechoso que hoy por hoy está prófugo. Este caso sigue impune. La vida de Vanessa, la vida de Génesis, la vida de Brianna, pues necesita esa justicia, esa reparación y esas garantías de no repetición. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Gracias a todos quienes están conectados hoy con nosotros. Vamos a hablar también de otro caso muy doloroso que es un caso más reciente, el caso de Deyran Palacios. Así es que quédense con nosotros. Pero también les contamos qué es lo que pasa en distintos puntos y compartimos noticias a esta hora. Una brigada de emergencias de Obrasquito está trabajando en la limpieza de escombros producto de un deslizamiento de tierra en la avenida Simón Bolívar, sentido norte-sur, en el sector Triángulo de Piedra, así es que también la invitación es a que tome precauciones. Y más de 370 afectados y viviendas dañadas en el Cantón Esmeraldas. Se ha declarado la emergencia por la temporada invernal. Inundaciones y deslizamientos han impactado a 184 familias mientras las lluvias continúan. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas declaró el estado de emergencia ante el impacto de la etapa invernal. Esto luego de que las lluvias intensas registradas desde finales de enero provocaran inundaciones, deslizamientos y daños estructurales en varios sectores urbanos y rurales. La medida quedó formalizada mediante una resolución administrativa suscrita por el alcalde Vico Villasís, en la que se argumenta la necesidad de adoptar acciones inmediatas para proteger a la población y salvaguardar la infraestructura pública. De acuerdo con el informe técnico sobre la etapa invernal, hasta el momento se han registrado 18 eventos adversos que dejan un total de 374 personas afectadas, distribuidas en 184 familias. Las autoridades advierten que la cifra podría incrementarse debido a la persistencia de las lluvias. Entre los barrios y zonas con mayores impactos constan Puerto Limón, Santa Marta, Laderas del Panecillo, Isla Luis Vargas Torres, El Embudo, Parada 11, entre otras. En paralelo, la Dirección de Obras Públicas informó que las precipitaciones de los días 31 de enero y 1, 3 y 4 de febrero ocasionaron inundaciones y deslizamientos que obligaron al cierre de vías estratégicas en el norte y sur del cantón. Entre los daños más relevantes, se contabiliza el colapso de 5 viviendas en el sector El Panecillo y afectaciones en infraestructura comunitaria. Antes de la declaratoria de emergencia, el COE cantonal ya había dispuesto la activación de la alerta amarilla ante la inminente llegada de la temporada invernal. Las autoridades locales han desplegado maquinaria y personal para la limpieza del lodo, habilitación de vías y asistencia a familias damnificadas. Para las Guarmis reportó Javier Ojeda. Hablemos de una historia que no debió ocurrir. Deyran tenía 15 años, una adolescente afroecuatoriana trans, vivía en Ibarra, cantaba, bailaba y, como recuerda su madre, Evelyn Chalá, era muy amigable, sonriente, nunca tuvo problemas con nadie. El 2 de febrero fue reportada como desaparecida. Días después su familia la encontró cerca de su hogar con signos de tortura y violencia sexual. Organizaciones sociales y colectivos LGBTIQ+ han denunciado que no se trata de un hecho aislado ni de un delito común, sino de un transfemicidio marcado por odio racista y transfóbico, en un contexto de presunta negligencia institucional y ausencia de una respuesta oportuna con enfoque de género y diversidad. Más de 50 organizaciones han exigido una investigación diligente, la captura inmediata de los responsables y garantías de protección para testigos y familiares. También han recordado que las infancias racializadas y las juventudes afro y LGBTIQ+ merecen vivir libres de violencia con un Estado que actúe de manera preventiva y no reactiva. ¿Qué falló en este caso? ¿Qué implica desde la política pública hablar de enfoque de género, diversidad y protección integral de niñas, niños, adolescentes? ¿Cómo se responde a crímenes de odio sin reproducir impunidad? Bueno, para analizar las responsabilidades del Estado, los vacíos institucionales y las medidas urgentes que deberían adoptarse, está con nosotros Nua Elizabeth Fuentes, especialista en política pública con enfoque de género. Bienvenida, Nua. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por estar aquí nuevamente en esta cabina de las Guarmis.
El asesinato de Deyran, una adolescente afroecuatoriana y trans de 15 años, genera conmoción y la denuncia es que este delito sea perseguido como un transfemicidio. ¿Qué revela este caso también sobre la capacidad del Estado para proteger a niños, niñas, adolescentes de las diversidades? Bueno, buenos días a todos los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación. Para mí es súper chévere poder volver acá a las Guarmis. Me parece que es muy importante hablar de estos temas porque develan problemas muchos más grandes que no han sido abordados con la suficiente importancia que tienen, ¿no? Entonces, yo quisiera ampliar el caso porque pensamos en un momento el tema de Deyran. Es muy fácil relativizar y decir que es un caso aislado, que responde a un contexto específico, pero la verdad es que no. Hay un contexto mucho más grande que habla sobre la violencia. Entonces quiero partir sobre la violencia que vivimos hoy en día, que es evidente, y eso se repliega con gran fuerza contra todos, pero especial contra ciertas personas, contra ciertos cuerpos, las mujeres, por ejemplo, las personas afrodescendientes, las personas migrantes, las personas LGBT, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, obviamente hay que pensar que hay varios problemas que se deben abordar, ¿no? Uno de ellos evidentemente tiene que ver con el libre desarrollo de un adolescente, que eso es como muy trágico, eso nos lleva a una faceta mucho más dura y difícil de afrontar, pero necesaria, ¿no? Entonces, tenemos que pensar también, ya situándonos en el ámbito educacional, Deyran responde a un contexto donde actualmente el bullying y la violencia entre adolescentes es un factor permanente que existe. 6 de cada 10 estudiantes ha vivido violencia entre compañeros, 1 de cada 5 ha sido víctima de manera repetida, 1 de cada 4 vive acoso y también tenemos otro problema que es el tema del suicidio adolescente, ¿no? Que también es muy grave. Creo que en el 2019, según el INEC, las muertes de adolescentes, por lo menos el 18% tenía relación con suicidio, ¿no? Entonces hay que escarbar muchas cosas. ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué no se está haciendo? Y obviamente ahí saltan muchas preguntas, ¿no? En el caso específico de Deyran, tenemos que pensar justamente en dos facetas primordialmente. En el de la prevención, que va dirigido a los espacios educativos y a los espacios comunitarios, donde evidentemente falta mucho por hacer. Yo justamente problematizaba de que existe un protocolo que todo el mundo lo sabe porque fue muy polémico, relacionado al tema de niñez y adolescencia y el reconocimiento de la identidad de género y no discriminación, que a pesar de mis críticas, que yo creo que es un documento que le falta algunos principios técnicos, habla mucho de la sensibilidad y la no discriminación, y eso es justamente lo que ha fallado. Entonces, si bien tenemos un protocolo, porque de hecho yo recuerdo en el 2019 ya teníamos también una guía que sacó el Consejo Nacional para la Igualdad, que ya es muy amplio, creo que tiene como unas 120 hojas. Yo lo que quiero decir es que hay algunos documentos que ya se han hecho, algunos protocolos, guías. El tema es la aplicación. El tema es exactamente la aplicación. ¿Con qué seriedad y con qué enfoque y con qué voluntad política nuestros gobernantes, las personas por las que votamos aplican, o los servidores públicos aplican esas normas? Y eso es donde hay una falla, ¿no? Parece que no hay una implementación. Se ha cumplido el protocolo porque evidentemente dice la sentencia, pero si es que esto no tiene una aplicación, obviamente en el futuro, y ya quiero decir, no solamente desde lo humano, pensar que estos jóvenes van a seguir en desprotección, sino también, por último, podría seguir habiendo denuncias porque este protocolo no está funcionando, la violencia sigue y el mismo Ministerio de Educación, bueno, lo ha reformado porque inicialmente se emite el protocolo por mandato de esta sentencia de la Corte Constitucional, pero obviamente genera una reacción de la ciudadanía, de sectores en contra, de estos sectores ultraconservadores que dicen con mis hijos no te metas. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Educación? Incluir y reforzar el rol
rol de padres y madres y de docentes en la identidad o en el reconocimiento de la identidad de los estudiantes, ¿no? Creando barreras quizá para que se puedan desarrollar libremente. Ahí, como tú lo ves, este documento no establece estos criterios para evaluar la madurez ni cómo resolver los desacuerdos entre estudiantes y familias, por ejemplo, que es un tema muy complejo, ¿no? El desarrollo, el crecer de una infancia trans, de un adolescente trans. Justamente yo en ocasiones he cuestionado mucho esta visión de la protección de la infancia y la adolescencia, que parecería que es protección, pero en el fondo implica desprotección, implica desinformación, no darle herramientas a los niños y a los adolescentes. Entonces ahí bien podrán los papás de Irán decirle, bueno, ¿y con mis hijos por qué se metieron? Así y esto es muy trágico y es muy doloroso, y a nosotros como comunidad LGBT, yo sé que a la comunidad afro también le ha dolido bastante, porque estos son parte de las violencias y los asesinatos que tenemos que vivir año tras año. Y eso me lleva a la siguiente parte, ¿no? Que es el tema de la violencia en el ámbito de la comunidad y el tratamiento de la violencia. Según estadísticas que tiene, por ejemplo, Silueta X, alrededor de 30 asesinatos por año existen de personas trans, de personas LGBT, que alrededor del 80% son personas trans, lo que nos muestra un claro patrón específicamente contra personas transfemeninas, y muchos de ellos quedan en la impunidad, ¿no? Entonces, lastimosamente, Deyran, y ahí es donde nosotros tenemos miedo, no queremos que el caso de Deyran quede como un número más de esa estadística que lamentablemente nos ha pasado a muchas compañeras, ¿no? Entonces, ahí también vimos algunas fallas, porque justamente ante la falta de la respuesta pronta de las autoridades, los familiares tuvieron que hacer un proceso para ir a buscarles con vecinos y demás, y ellos son los que encuentran el cuerpo, ellos son los que recopilan evidencia. Haciendo el trabajo del Estado. Haciendo el trabajo del Estado, y de hecho tuvieron 3 sospechosos que los entregan, y que pese a las contradicciones de sus testimonios y de señalarse uno contra otro, fueron liberados por falta de evidencia. Entonces ahí vemos que ahí no funcionó la prisión preventiva, que justamente ha sido muy discutida por los abogados en esta época debido a las... Para cualquier otra cosa funciona la prisión preventiva, ¿no? Pero cuando se trata de la vida de un adolescente trans, pues no. Cuando hay razones políticas funcionan ese tipo de normas, y cuando hay un tema de violencia, cuando hay básicamente a los sospechosos y hay testimonios, hay varias evidencias, parece que no. Entonces justamente la Fiscalía parece que no ha tomado de manera minuciosa estas evidencias, y parece que se están perdiendo. Entonces obviamente eso ya genera una preocupación en todos nosotras, y especialmente en los padres, ¿no? Porque obviamente tenemos miedo de que sea nuevamente otro de estos casos que ya nos hemos vivido, y por eso también hay esta petición de algunos colectivos de que sea tratado ya sea como un delito de odio, también porque yo creo que en este tipo de violencia se mezclan algunas cosas. El factor étnico-racial de Irán, obviamente, yo creo que es un elemento ahí. El factor de la diversidad sexual también es otro factor. De hecho, los mismos padres señalan que había violencia en el ámbito de educación, que se le decían insultos. Entonces no es que simplemente elaboré esto porque se me ocurrió, sino porque hay esa evidencia. Entonces, evidentemente, está faltando este tratamiento. Entonces, debe ser un delito de odio o un feminicidio, transfeminicidio, si se quiere, porque igual si hay una condición de género, ¿no? La ley dice que el feminicidio se configura cuando hay una violencia, una muerte, un asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer o su condición de género, ¿no? Y esta pequeña frase abre la posibilidad para que otras identidades diversas, entre ellas las mujeres trans, personas transfemeninas y otras identidades no binarias cercanas a lo femenino o que fueron violentadas en razón a algún aspecto de su feminidad, puedan ser tratadas bajo la visión de feminicidio, ¿no? Pero no siempre se reconoce la importancia de investigar estos casos con este enfoque. ¿Por qué precisamente es necesario, digamos, puntualizar de que no es un asesinato, no es un homicidio, sino tiene estas otras características? Sí, y esa es la misma razón por la cual es necesario un protocolo específico
específico para la identidad de género y orientación sexual en el ámbito educativo, ¿no? No es suficiente abordar el tema de la discriminación de manera general. Sí es necesario porque todos podemos ser violentados. Todos, de hecho, creo que hemos sido violentados, discriminados alguna vez en nuestra vida. Pero las características y los patrones que viven ciertas poblaciones vulnerables, que ya les mencioné hace rato, obviamente nos hacen sujetas a otras formas de violencia. Y de hecho, justamente eso me recuerda. El cuerpo de Deyran fue encontrado con signos de violencia extrema, ¿no? No fue un asesinato de que se me fue, de que pasó algo, sino fue con violencia, fue con un sentimiento específico contra esta persona por alguna característica, ¿no? Entonces, por eso yo digo, abro un poco esto yo lo tengo claro, es un delito de odio. Obviamente puede ser abordado desde un feminicidio, transfeminicidio también, y eso es porque queremos que sea tomadas estos factores. El enfoque de género es muy importante, el enfoque de derechos, el enfoque también sobre antirracial es muy importante, y eso ya le da otras características, ¿no? Entonces no fue un asesinato cualquiera, fue un asesinato en base al odio, ¿no? Y eso es muy importante, y esa perspectiva es la que nos permitirá entender y finalmente a abordar estos problemas y llegar posiblemente a una justicia, que eso es lo que queremos, ¿no? Porque no es justo para los padres de Deyran que queden con este proceso así, que después de hacer este esfuerzo por recoger estas evidencias, actualmente, hicieron ya unos 2 plantones frente a la Fiscalía de Imbabura, donde también dio pie para hablar de otras cosas, los protocolos municipales y muchas otras cosas que se han estado discutiendo por años y que no se han cumplido, o se han cumplido como en el caso del protocolo, pero no se han ejecutado adecuadamente. Entonces, esto ya nos da un contexto mucho más complejo, ¿no? No es un tema de... Yo veía y repasaba las declaraciones de la madre y veía los videos de Deyran, que entiendo los publicaba también, quizá en redes sociales. Era una joven muy alegre, que hacía bailes, que sonreía, que mostraba su identidad, es decir, que quizás esa identidad le era incómoda, ¿no? Porque en las diversidades, obviamente, quizá quienes están dentro de las diversidades sexogenéricas, pero no lo muestran, de alguna forma, no sé si lo digo correctamente, digamos, no se visibiliza esta diversidad, no pasa nada, pero quienes sí deciden mostrar, quienes sí deciden ser diferentes, pues generan esta respuesta de odio. No sé si tú puedes explicarlo mejor, obviamente, pero a mí me duele muchísimo ver que su mamá, que también para los padres, con toda esta carga que hay en el país, les cuesta en un momento aceptar la identidad de género de sus hijos, pero cuando los padres apoyan, también el caso de Rick en Guayaquil, un chico que se suicidó, que era pues homosexual, y también era atacado en el establecimiento educativo, pero su madre lo apoyaba en todo. En este caso, Evelyn también lo apoyaba en todo, y ver que la sociedad es la que le estorba que una persona sea alegre, que una persona decida, no sé, mostrarse, es muy duro, de verdad. Claro que sí, por eso quise iniciar por el tema de la violencia, ¿no? Entendiendo que este es un fenómeno actual que existe, que incluso desde la sociología lo hemos estudiado, y te puedo decir que vivimos en un momento donde se han exacerbado las violencias, las diferencias, tal vez frente a la crisis, frente a las necesidades, frente a la precarización de muchas cosas. Obviamente eso ha hecho que mucha gente se repliegue a sus ideas más personales y que a veces piense en lo diferente como un enemigo o una manera como de desquitar este descontento social, lamentablemente. Entonces es por eso que hay esta violencia, y quiero por eso dejar claro, no solamente no es el hecho de las personas afrodescendientes y las personas LGBT existir, que esto es muy importante, pero en sí el problema y de lo que tú estás hablando es el derecho al libre desarrollo y al derecho a las decisiones informadas que tienen los niños y los adolescentes, que eso es lo que de hecho define el proceso educativo, ¿no? Nosotros un adulto está a cargo
en tutoría de un menor, de un adolescente, de un niño, porque le está ayudando en su proceso de formación. Y en ese proceso de formación, obviamente hay un marco de derechos, ¿no?, que tiene que respetarse y tiene que permitir que esta persona se pueda desarrollar. Entonces, actualmente la violencia y la discriminación es un factor que nos lo impiden que esos marcos, esa vida libre de violencia exista. Entonces, obviamente hay que replantearnos muchas cosas desde el punto de vista social. Obviamente es muy importante que pensemos en poblaciones afrodescendientes y poblaciones LGBT frente a la violencia, porque de hecho la vivimos constantemente, pero también pensemos que esto no es solamente para ellos, esto es para todos, ¿no? La violencia nos afecta a todos. Que hayan matado a un chico LGBT afrodescendiente y que quede en la impunidad, me afecta a mí, te afecta a ti, nos afecta a todo el mundo, y eso es lo que tenemos que pensar. No es un tema de le pasa a ellos y no nos pasa a nosotros, nos pasa a todos, y esta impunidad y esta injusticia es el tónico que está teniendo ahorita la sociedad, y es justamente contra lo que queremos luchar, ¿no? Porque no es como decir, bueno, al menos solo son 30 personas trans que se mueren al año, no, pero somos una población que son como el 2,4% de Ecuador, según las estadísticas. Entonces ahí el dato ya adquiere otra profundidad. Dicho esto, quisiera que, como tal vez, como para ir cerrando esta reflexión, que pensemos también en los derechos de los adolescentes y de los niños, no solamente en protección, en una protección falsa, sino una protección que implique su desarrollo, sus derechos, su libre, su capacidad de poder desarrollarse a sí mismo y de ejercer sus derechos y su autonomía. Entonces esa es una cuestión para todos, todas y todes, y obviamente las autoridades y la sociedad tienen que prestar conciencia y ver cómo afrontamos este tipo de problemas. Gracias, Nua, por acompañarnos el día de hoy. Es importante que esta familia tenga reparación, que haya una respuesta, que haya justicia, reparación y garantías de no repetición. Acá nos envían un mensaje y nos dice: hace rato que la policía no ayuda, se atribuyen luego el hallazgo, lo digo porque me consta, al ser viuda de un teniente político muy querido por la comunidad durante 10 años, ahora es más grave, cobran a los familiares para iniciar la investigación, estamos fregados, es lo que nos dice nuestra amiga, que también pues ha vivido una circunstancia de tener que buscar a un familiar y luego encontrarlo lastimosamente en estas circunstancias. Nua Fuentes nos acompañaba pues para hacer este análisis muy importante, muy pertinente. Ella es especialista en política pública con enfoque de género. Nosotros pues vamos a repasar varios temas más antes de finalizar nuestro programa del día de hoy. Colombia aplica arancel del 30% a 23 líneas de productos ecuatorianos. La medida fue oficializada mediante el decreto 0170 y regirá de forma inmediata en respuesta a las disposiciones comerciales adoptadas por Ecuador. El gobierno de Colombia oficializó la aplicación de un arancel recíproco del 30% a 23 partidas arancelarias provenientes de Ecuador. La decisión quedó establecida en el decreto número 0170 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de ese país, emitido el 20 de febrero y publicado el 23 de febrero de 2026 en el Diario Oficial Colombiano. La medida entró en vigencia este 24 de febrero, apenas un día después de su publicación oficial, lo que implica un impacto inmediato en el intercambio comercial entre ambas naciones andinas. El arancel recíproco implica que determinados productos ecuatorianos deberán pagar un gravamen adicional del 30% para ingresar al mercado colombiano. Aunque el decreto no suspende el comercio bilateral, sí encarece las exportaciones incluidas en las 23 líneas afectadas. Los bienes ecuatorianos incluidos en las medidas colombianas corresponden principalmente a productos pesqueros y agrícolas como preparaciones de pescado, aceite de palma y arroz, además de químicos, plásticos y manufacturas metálicas. La decisión se enmarca en un escenario de tensiones comerciales entre Ecuador y Colombia. El término recíproco responde a acciones previas adoptadas por el gobierno ecuatoriano en materia arancelaria, lo que llevó a Bogotá a activar un mecanismo equivalente sobre productos específicos. Tomado de la web de Radio Pichincha, reportó para las Guarmis Gabriela Espinosa. Compartirles
experiencia que demuestra cómo las políticas culturales pueden convertirse en oportunidades reales para quienes crean arte desde los territorios. El Mercado de Industrias Culturales de Pichincha, MICPI, impulsado por la prefectura, no solo abre espacios de circulación, sino también fortalece procesos artísticos a través de formación y acompañamiento especializado. Así es que en la segunda edición, el Taller Experimental de Artes Escénicas Kiamaru destacó con la obra Vientos de Ecuador, una propuesta construida desde la danza y la música de autores ecuatorianos. Gracias a esa participación, el grupo obtuvo como reconocimiento una asesoría coreográfica que les permitió profundizar el diálogo entre la danza tradicional y las técnicas académicas y contemporáneas. Así es que, pues, este proceso fue acompañado por la reconocida bailarina y coreógrafa Laura Alvear, cuya mentoría aportó también herramientas técnicas, nuevas miradas para seguir fortaleciendo este proyecto artístico Kiamaru. Y para el colectivo, esta experiencia también, pues, queremos conocer qué ha representado, ¿no? Así es que está con nosotros Ligia Benítez, directora del taller Kiamaru, y Laura Alvear, bailarina y coreógrafa, que también estuvo a cargo, pues, de esta conexión, este encuentro del arte. Bienvenida, Ligia, bienvenida, Laura, acá a las Guarmis. Bueno, cuéntenos un poquito cómo nació primero este taller experimental de artes escénicas, qué tipo de trabajo artístico vienen desarrollando. Gracias, buenos días a todos, gracias por la invitación. Bueno, nosotros nos desarrollamos desde hace ya, este año cumplimos 14 años y bueno, sí nos denominamos Taller Experimental de Artes Escénicas. Nuestra esencia es la identidad, sin embargo vamos probando técnicas contemporáneas, tradicionales y así un sinnúmero de capacitaciones en las cuales vamos explorando nuestras propuestas escénicas, siempre desde lo cultural, desde lo social, desde lo incluso ambiental, político, para poder proyectar nuestro trabajo escénico. Bueno, ¿qué ha significado para ustedes participar en el MICPI con esta obra Vientos de Ecuador y obtener también luego, pues, esta asesoría coreográfica? Bueno, primero agradecer a la prefectura por estos proyectos tan que fortalecen tanto a los emprendedores culturales, digamos así. Bueno, y para nosotros fue grato participar en esta segunda versión del MICPI, ya que sentimos que ha fortalecido nuestro proyecto y nos dimos a conocer y nos sentimos emocionados de participar en cada fase que se dio. Bueno, Laura, muchas gracias también por estar aquí con toda su experiencia, con toda su trayectoria. Cuéntenos cómo fue trabajar con los proyectos culturales que se inscribieron, que decidieron participar también, en este caso el grupo Kiamaru. ¿Qué aspectos se trabajaron? Bueno, a mí se me hace importante, primero gracias por permitirnos estar aquí y luego recalcar la importancia del MICPI, que está gestada desde la prefectura de Pichincha y apoyada por instituciones como la Casa de la Cultura y la Organización de Estados Iberoamericanos, que es importante esta fusión de esfuerzos para lograr hacer un encuentro como este que permite dar a conocer procesos de los grupos que fueron escogidos. Hay un montón de grupos, muchísimos grupos que hacen danza tradicional en este caso y que aportan a la cultura y a la educación de la juventud ecuatoriana, en este caso de Pichincha. Bueno, estamos hablando de política pública, ¿no? Sí. Que es importante sostenerla en estos tiempos tan difíciles también, cuando se ha atacado tanto al sector cultural desde el discurso y bueno, ahora directamente con reformas que podrían incluso ponerlos en riesgo. Claro, es importante recalcar que las instituciones de una u otra manera desde hace muchísimos años han aportado al mantenimiento de muchos procesos artísticos y culturales. Yo creo que se debe seguir aportando porque esto es parte de la educación de una sociedad, parte de mantener la identidad cultural. Y eso creo que se tiene que seguir manteniendo. Bueno, ha sido un encuentro lindo entre Laura, entre el grupo también. Ligia, cuéntanos qué herramientas, cómo fue el diálogo entre la danza tradicional y la técnica académica contemporánea que han recibido y han podido absorber de Laura.
Bueno, realmente para nosotros primero fue satisfactorio y enriquecedor. Como un antecedente, Laura, la maestra, fue mi maestra hace muchos años. Entonces yo decía qué bonito el volver a encontrarnos en otro proceso de la vida y que ahora ella comparta sus conocimientos con mi proyecto propio, con la gente con la que estamos caminando en este tiempo, y pues para nosotros fue un momento de desaprender y aprender nuevamente, porque todo va evolucionando y también todo va teniendo diferentes visiones. Entonces, para nosotros, como digo, es enriquecedor el acumular nuevas experiencias, nuevos conocimientos desde el cuerpo y desde la mente y el corazón. Laura, bueno, desde su experiencia, ¿qué potencial ha encontrado también en Kiamaru y en su propuesta artística? Y en las nuevas propuestas también de estas generaciones de artistas que van surgiendo y que también están intentando insertarse dentro del espacio cultural del país. Bueno, es súper importante de recalcar que el hacer arte en este país es un esfuerzo que se tiene que recalcar y se tiene que poner en valor, porque mantener procesos durante varios años, muchos años, es un día a día de estar y de soportar esto de idas y venidas de la gente, o sea, tener recursos, no tener recursos, pero sin embargo estar adelante. Y Kiamaru ha logrado estar ya 15 años y me parece súper importante de haberle visto en escena, de saber de Kiamaru que está en escena y está haciendo cosas. Y mi aporte espero que haya sido algo de aclarar, porque ese era mi tema al participar con Kiamaru o con cualquier otro grupo, de hacer un análisis de qué estamos haciendo con la danza tradicional ecuatoriana y cómo insertamos las técnicas académicas, en este caso el ballet, y la técnica contemporánea, para no perder la esencia de la danza tradicional. Qué bonito. ¿Dónde los vemos? ¿Dónde las vemos? Que eso también es importante, el poder conectar esa intención de la gente de consumir arte con las experiencias y los lugares donde se encuentran y donde se pueden presentar. Bueno, nosotros tenemos un centro cultural que se llama Hampi, es por el sector de San Isidro del Inca. Ahí desarrollamos nuestro taller experimental de artes escénicas Kiamaru. Para la formación son bienvenidos todas las personas que quieran mover su cuerpo y sientan la capacidad de que todavía quieren bailar, quieren explorar nuevas cosas. Para las presentaciones, nosotros queremos ahí hacer presentaciones permanentes, sin embargo también en nuestras redes sociales vamos anunciando dónde nos vamos presentando, qué nuevos proyectos tenemos, y estamos como Kiamaru_EC en Instagram y Taller Experimental de Artes Escénicas Kiamaru en Facebook. Bueno, el MICPI plantea este modelo donde no solo se exhibe el arte, sino también se habla y se fortalecen procesos, ¿no? Así es que nuevamente, pues para cerrar, quisiera que podamos destacar la importancia, ¿no?, de que existan este tipo de políticas culturales en la provincia. ¿Y qué más faltaría para que puedan sostenerse los procesos como los de Kiamaru, como muchos otros que estarán intentando surgir? O sea, la verdad es que todos los procesos en muchos países han sido proyectos de políticas culturales desde los gobiernos. Por eso se han podido fortalecer y ubicar en un lugar importante. Entonces yo creo que sí es importante el apoyo con las políticas culturales desde el gobierno, porque eso le da otro plus, digamos, que desde la independencia. En la independencia, como que por mi experiencia, a veces se nos pierden los procesos porque estamos escondidos en nuestros rincones a veces, pero cuando se habla desde los gobiernos, desde las instancias que pueden generar una visión amplia, entonces de ahí ya se puede visibilizar más los procesos.
en muchos países yo he visto que las políticas culturales de los gobiernos han permitido que se posicionen los procesos artísticos. Así es, bueno, no podríamos pensar, no sé, en Rusia, por ejemplo, con sus bailarinas, con sus artistas, sin el apoyo estatal, ¿no? Hay que invertir tanto en artistas, en el sector cultural, como en el sector también deportivo, que también requieren pues de grandes esfuerzos del Estado. Nada más para cerrar, Ligia, ¿cuáles son los próximos pasos de Kiamaru? ¿Cómo se ven en un futuro? Bueno, realmente cada uno tiene que, como decía un amigo, el sol sale para todos, sin embargo, estamos pasando por un tema fuerte, digamos, a nivel general, a nivel de gobierno, no vine a hablar de políticas, nada, pero sí nos vemos afectados con las nuevas leyes, porque como dice la maestra, los gobiernos, los municipios son los que nos abren estas nuevas instituciones, nuevos proyectos para los artistas, para valorar nuestro trabajo. Sin embargo, nosotros seguiremos trabajando, buscando las vías para hacer lo que amamos, lo que nos apasiona y que para muchos es su trabajo, no es solo un entretenimiento o un hobby, sino que es su trabajo para proyectar las obras artísticas, pero seguiremos buscando nuevas alternativas. Bueno, y también es un llamado a la gente, ¿no? A la población, a la ciudadanía, que construyamos también esos espacios para cuidar de nuestros artistas, es decir, asistir a los escenarios donde se presentan los artistas, consumir cine nacional, consumir las propuestas de teatro, de baile, de danza, que se hacen con tanto esfuerzo en nuestro país, como bien nos relataba Laura y también Ligia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Ligia Benítez, directora del taller Kiamaru, y Laura Alvear, bailarina y coreógrafa, que ha estado participando en este proyecto tan interesante. Nosotros ya estamos por despedirnos y les quiero contar que el Metro de Quito avanza hacia la Ofelia. La ampliación conectará a 500,000 personas. El municipio de Quito inició este 24 de febrero con la ejecución de los estudios definitivos para extender el metro. El proyecto contempla 5.3 kilómetros de túnel y 4 nuevas estaciones con el objetivo de integrar a más de 500,000 habitantes de 70 barrios a un sistema de transporte rápido y sostenible. El municipio de Quito inició este 24 de febrero la ejecución de los estudios definitivos para extender el metro. El proyecto contempla 5.3 kilómetros de túnel y 4 nuevas estaciones, con el objetivo de integrar a más de 500,000 habitantes de 70 barrios a un sistema de transporte rápido y sostenible. La empresa pública metropolitana Metro de Quito trabaja junto a la firma internacional TIPSA, que lidera un equipo de 25 especialistas de Ecuador, España, México y Perú. Estos especialistas han participado en la planificación y construcción de sistemas metro y proyectos ferroviarios en todo el mundo. Son expertos en túneles, sistemas ferroviarios, material rodante, planificación urbana y gestión socioambiental. Además, este equipo contará con el respaldo de otros 50 profesionales internacionales, lo que garantiza que la extensión del Metro de Quito se diseñe bajo estándares técnicos de clase mundial y con las mejores prácticas de la industria ferroviaria global. El equipo técnico arrancó con reuniones de coordinación y visitas a talleres, cocheras y el puesto de control central del Metro de Quito. El contrato incluye 3 ejes: diseño definitivo del nuevo tramo hasta la Ofelia, análisis de alternativas para una futura extensión hacia Calderón, recomendaciones para fortalecer el sistema ferroviario actual. Con esta fase técnica, Quito impulsa la expansión del metro y consolida un proyecto clave para mejorar la movilidad en el norte de la ciudad. Para las Guarmis informó Jessica Almeida. Y con esto estamos cerrando, amigos, amigas, con un abrazo muy fuerte para ustedes también. Gracias a quienes nos han escrito. Luis Ernesto Guerra nos decía: en Ecuador desapareció el sistema de protección de niñez y adolescencia, ahora difuso en consejos de igualdad. Mientras tanto, continúan las violencias sexuales impunes en el sistema educativo. Un abrazo fuerte para ustedes. Mañana volvemos con más desde las 9 en las Guarmis.